Que no está claro, que no. Que podemos hablar de machismo, de feminismo, de racismo, de xenofobia, LGTBI-fobia y de lo que quieras. Que no está claro. Que nadie te lo va a explicar bien. Que nadie puede hacértelo comprender. Imagínate una cosa. Te pido que me creas durante los próximos 2 minutos. Solo te voy a explicar otra teoría más que encaja. Imagínate que estás dormido. Imagínate que todo esto es un sueño. Te explicaré por qué estás aquí. ¿Por qué llegaste aquí hace tiempo? ¿O por qué vas a llegar aquí en el futuro? Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está, como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta aquí. Eso de lo que te estoy hablando nos rodea, está en todas partes, incluso ahora en esta habitación y en la tuya. Puedes verlo si miras por la ventana o al encender tu smartphone. Puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas con tus amigos, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos y que oculta la verdad. ¿Quieres saber la verdad? Pues la verdad es que eres un esclavo, igual que los demás. Todos nacimos en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es esa prisión. Has de verla con tus propios ojos. La vida te ha dado o te va a dar alguna oportunidad para ver la verdad. Si no la aprovechas, no podrás echarte atrás. Si te niegas a creerte esto, fin de la historia. Un día volverás a despertar en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si decides creer en lo que te digo, podrás ver la verdad con tus propios ojos. Nadie te la tendrá que enseñar. Recuerda, lo único que vas a encontrar en este camino es la verdad. Nada más. Buenas tardes de nuevo desde el Centro Social Rey Heredia. Ya estamos aquí de nuevo. Después de toda una vida siendo novio, Desde Radio TT Córdoba, en un nuevo programa de Desde que te pintas la boca, la radio que habla sobre transexualidad y personas transgénero. pensando que tu existencia era algo incoherente. Estamos aquí de nuevo esta tarde. Berto León, artista creativo, emprendedor y muchas cosas más. ¡Bienvenido, Berto! Y fuiste acumulando el Y Verónica Moreno, más conocida en Facebook como Verónica Moore. Yo saludo a mis fans. Artista rapsoda, community manager, inquieta y comprometida. ¡Bienvenida, Vero! Bienvenido, David. Te doy la bienvenida yo a ti también. Te cuenta que tenías alas.
Y un humilde servidor, David Cuevas, jugando a la radio. Yo sí que soy un artista. Desde que te pintas la boca, en vez de Don Juan, has cambiado toda la ropa. Te da igual si encuentras, estás loca. Te has quitado encima. Bueno, antes de nada, chicos, enhorabuena. Enhorabuena porque el último dato que tengo habla de 13.000 visitas en el vídeo de Familia Orgullosa. Tenemos aquí al creativo del vídeo y a la experta Difusora del difusora, community manager. ¿Por dónde vamos ya? Un resultado. Me gusta decir que soy difusora. Yo no, ya he perdido la cuenta, pero vamos, un resultado, vamos, que no me esperaba para nada. Joder, ¿cómo se siente uno con tantas visitas? Pues igual. Pero mejor. Igual, pero mejor. Mejor porque vemos los resultados y vemos que la gente está mucho más acostumbrada de lo que pensamos, ¿no? A escuchar testimonios de ese tipo, ¿no? Ha sido curioso porque las reacciones han sido, o sea, no dejan diferente, que era lo que nosotros pretendíamos un poco con eso. Tanto para sorprenderse, para bien y para mal. Es decir, gente que decía que no hacía falta porque eso era lo normal, gente que decía que como que transexualidad de 8 años, eso que era, y gente que se emocionaba y que lo compartía como algo que era necesario, ¿no? Ha sido interesante. 13.000 visitas, eso es un... Y el tráiler, que es el tráiler. Se supone que es como un vídeo Pero de resume, introducción. el vídeo Ah, resume. bueno, Poco a poco nos van lloviendo los vídeos ya particulares de cada uno de los Sí, los sí. colaboradores. que son más larguillos. Como el larguito ya hay muchos, algunos en redes, todavía quedan algunos otros. Sí, pero a la gente se le hace corto, pues vamos, es Sí, lo que me sorprende, vamos. Carmen Ceballos vio el último vídeo subido, pues lo vio unas 7 veces seguidas. Y le digo, vamos a ver, que dura 5 minutos. ¿Que no tiene otra cosa que hacer algo? O no sé. Se me ha escapado algún dato. Sí, no, me gusta escuchar. Digo, eso está bien. Digo, seguro que hay más por ahí escondidos, ¿no? 13.000 visitas, 13.000 personas. Y lo que queda, y lo que queda. Porque Que ¿cuánto tiempo lleva? Muy poco, ¿no? Muy poco. Pues lo presentamos justo antes del 28, que era el Día del 3 Orgullo, días a lo mejor antes. 3 días antes, pues Un mes menos. no llega, ¿no? No, porque el 26, ¿no? Bueno, sí, no llega el mes, sí. Sí. Es un campo de fútbol lleno de gente, ¿eh? 13.000 personas, ¿eh? Vaya. Mucha gente escuchando. Claro, y la gente que lo ve 7 veces, claro, porque que eso es... O son muy fans, ¿eh? Eso no suma. Si lo ves desde el mismo móvil, No suma. suma. Pero bueno, no suma. eso quiere decir que cala. Claro. Sí. Muy bien. Bueno, Berto, hoy traigo una idea clara que quiero transmitiros. Y discutirla con vosotros, ¿vale? Es solo una idea. Quizás sea una obviedad para muchos o no tanto para otros. Pero creo que vivís dormidos. Creo que vivimos dormidos. Creo que nuestra audiencia, los que nos están escuchando, viven dormidos. Y creo que quizás sería bueno tratar de despertar. Voy a empezar con 2 definiciones, sacadas de Wikipedia, ¿vale? Os las leo y vamos a ver qué podemos ir desgranando de ahí. Micromachismo. Amplio abanico de maniobras interpersonales que son la base o el caldo de cultivo de las demás formas de violencia de género o violencia machista. Maltrato psicológico, físico, sexual y económico. Se trata de prácticas legitimadas por el entorno social, en contraste con otras formas de violencia machista denunciadas y condenadas. Y la segunda definición sería imaginario colectivo. Designa al conjunto de mitos y símbolos que en cada momento funcionan de forma efectiva como una mente social colectiva.
es alimentada tanto en su dimensión real como en su dimensión imaginaria por los medios de comunicación y se identifica en los productos de consumo y las personalidades mediáticas. Se desarrolla en arquetipos o temas universales: el amor, el tiempo, la juventud, el héroe. Hoy estábamos montando, o empezamos a comentar de qué íbamos a hablar, y se trataba de hablar de agresiones al colectivo LGTBI, ¿no? Agresiones LGTBI fóbicas. Me quería apoyar en este desarrollo que yo creo que el feminismo nos lleva por delante al colectivo, ¿no? Esta maduración en el pensamiento o en la elaboración del discurso que tiene el colectivo feminista en cuanto a este concepto de micromachismo, ¿no? Que quizás no está tan desarrollado, bajo mi punto de vista, en el colectivo LGTBI, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo en que vivimos un poquito dormidos? Claro, porque nos han dado una tila de esa, una dormidina, cuando la niña está muy nerviosa, colectiva además, y es una cosa contra la que de alguna forma sí se tiene que luchar. Es decir, es como una inercia, y la inercia es la que yo concibo como el dormir, que estás diciendo tú, y esa inercia para... Yo hablaba una vez con una amiga mía y siempre decía, digo, es que tampoco es que está en contra de la masculinidad como concepto o del hombre como concepto, pero ella me decía, pero es que ellos necesitan una reflexión sobre lo que son. Si esa reflexión no se produce, en general van a ser machistas, porque la conciencia colectiva es machista. O sea, no se trata de ir contra los hombres, pero sí, para no ejercer esos micromachismos hay que ejercer una reflexión. Si esa reflexión no se ha producido, te sale sin darte cuenta prácticamente. Y son muy pequeñas cositas. Tú no tienes por qué ser un maltratado, evidentemente, pero te sale porque la educación ha sido patriarcal y ha sido machista para todo el mundo. O sea, tanto para mujeres como para hombres. Que se ha premiado el hacer unas cosas, se ha premiado, y otras se ha castigado. Entonces eso ha ido calando a lo largo de los años. Entonces, si se premiara por igual el ser machote, que igual que ser sensible, pues la sociedad no fingiría cosas, ¿no? Entonces yo creo que digamos que es el premiar ciertas cosas a posicionar a unas personas en un lugar y a otras en otro. Entonces lo que hay que hacer es, pues, o nivelarlas o premiarlas por igual. Claro, porque un debate adicional sería el por qué, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Pero quizás eso sería tema de otro programa, ¿no? A mí lo que me parece muy interesante es el hecho que tú comentabas, ¿no? Todos, incluidas las mujeres, hemos vivido en ese condicionamiento patriarcal. Entonces, igual que ocurre en el colectivo LGTBI, ocurre en el colectivo, pues llamarlo de alguna manera, de las mujeres, que también mantienen actitudes micromachistas o machistas. Sí, en la educación. Yo creo que es una cultura. O sea, cuando ya reflexionamos sobre cómo se configura la personalidad humana, yo entiendo que hay mucho de cultura. Biología es lo justo como características o rasgos, pero realmente lo importante se gesta en la educación. Y la educación la dan el padre y la madre. No hay una responsabilidad, simplemente es que hay una inercia que si tú no la rompes, al final acabas contribuyendo a que eso sea de alguna manera. Por si por la abuela hay momentos determinados que han tratado diferente a los nietos y a las nietas. Y eso ya es de alguna manera, pues, patriarcado, ¿no? Y ya te digo, no se trata tampoco de responsabilizarla a ella, porque que no se confunda esto, pero sí es una visión completa. O sea, no tiene que ver con un sexo en realidad, es como un sistema. ¿Solo los padres, solo la familia nos condiciona de esa forma? No. El entorno, sobre todo. Todo el entorno. Pero esto viene no de los padres, esto viene de... ¿a saber de cuándo? Lo que en el feminismo se conoce como el patriarcado engloba, yo creo, al sistema completo. Sí, no, la familia, lo que pasa es que es un pilar,
pero en la conformación de la persona entran muchos factores, pues el cole, los amigos, yo qué sé, la pareja. O sea, Jodorowsky decía la sociedad, la cultura y la familia. lo he hecho más así muy bonito, pero cosa que es lo mismo. A mí me gustaría que empezáramos viendo este vídeo que ya habéis visto, pero volver a retomarlo, este vídeo del Diario 16. No, Diario 16 no. Eldiario.es, perdón. Que habla sobre los micromachismos, ¿no? Un vídeo que está en YouTube, lo colgaremos luego en el programa y reflexionamos un poquito más sobre... ¿No te ha pasado que...? ¿No te ha pasado que...? ¿No te ha pasado que...? ¿No te ha pasado nunca que se te estropea el coche? Y no es por vacilar, pero sabes bastante de mecánica. Y crees que sabes qué pieza es. Entonces te llevas a tu amiga para allá. Y te presentas allí y empiezas a explicarle al mecánico, pues mira, este es mi coche, creo que le pasa esto. De esta manera facilitas el diagnóstico. Y el mecánico empieza a contestarle a ella. Y solo le habla a ella, como si tú fueras idiota. Y él habla de dinero con ella y de la pieza que le falta a ella, de cuánto va a tardar a ella. Y tú no comprendes por qué, porque tú eres el que sabe y además el coche es tuyo. Te cabrea. Y mucho. Porque la persona que te acompaña no tiene ni idea de mecánica. ¿No te ha pasado que estás jugando con las niñas de tu vecino? Ahí tirándote por el tobogán y corriendo tras ellos. Tu vecino se da cuenta que te lo estás pasando muy bien y te pregunta: oye, ¿no estás pensando en tener retoños tú también? Porque se te está pasando el arroz. Y claro, es una pregunta que te pilla por sorpresa, ¿no? Un poco sorprendido y como, ¿quién eres tú para decirme eso? La verdad es que tú nunca has querido tener hijos. Porque no quieres y punto. Lo cierto es que ya te has buscado un montón de excusas durante los últimos años para intentar justificarte. Y estás cansado de tener que dar explicaciones y que te recuerden todo el rato que te vas a arrepentir. ¿Qué parte es la que no entienden? ¿No te ha pasado que estás en un bar y de pronto ves a una tía al otro lado de la barra? Y dice, ¿y por qué no? Y se acerca y os ponéis a hablar y la conversación mola, es interesante. Pero te quieres ir. Te quieres ir solo porque te quieres ir, no sé. Te quieres ir a casa y ya está. Pero ella te dice que no, que te quedes más tiempo. Tú le dices que no, que te quieres ir. Empieza a ser menos educada, empieza a ser todo un poco más raro y empieza a ser un poco agresivo incluso. Y decide irte. Y entonces aprovechas un despiste para salir a la calle. Tienes que coger un taxi. Por miedo. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado? ¿O que te has cambiado de acera por la calle para evitar que te intimiden con piropos? ¿De verdad no te ha pasado? Que te has justificado por estudiar una ingeniería. Porque los hombres no suelen estudiar esas cosas. Piénsalo un segundo. ¿No te ha pasado que has sentido que tus opiniones se tienen menos en cuenta en tu trabajo por tu condición de hombre? ¿En serio no te ha pasado? ¿De verdad no te han dicho nunca? Uy, qué mala cara tienes. Arréglate un poco. ¿De verdad no te han dicho? A ver cuándo te animas con los niños, que se te pasa el arroz. Después de Navidad hay que quitarse unos kilitos de más. Ya no entra ni en los pantalones. ¿De verdad no te ha pasado? A mí sí. ¿A mí? Sí. ¿A mí? Sí. A mí sí. A mí sí. A mí también. Y a mí también. A mí también. Y a mí. Sí. Bueno, está ahí. ¿Creéis que el mecánico sabe que está practicando micromachismo? ¿Creéis que la vecina sabe que está practicando el micromachismo? Y el chico del bar, y el que piropea, y el que juzga a la chica que quiere estudiar ingeniería, ¿saben que están manteniendo actitudes micromachistas? ¿Saben que están agrediendo a la otra persona? No creo que se hayan planteado esa cuestión siquiera. Y además cuando tú se lo puedes plantear, normalmente crees que exagera, que no es para tanto, que en realidad es que está
en fin, que está siempre de uñas, porque eso también es hipersensible. Exactamente, en plan de seguro que tiene la regla, porque está muy tensa. Otro micromachismo. Sí, pero luego si el hombre no tiene un mal día y se pone a pegar pozas, no tiene regla, es que es como un hombre. Pues, es que como, sí. Entonces, es normal. claro, hay actitudes que se justifican porque forman parte de nuestro día a día, simplemente. Y es cierto que está bien ponerla sobre la mesa, dándole la vuelta, que es lo que creo que hace este vídeo, para que te des cuenta de las cosas que... O sea, para que empatice al final, porque es difícil realmente ponerse en el lugar de otra persona. Yo hacía poco que hablaba con unos compañeros de trabajo, son maravillosos, ¿eh? Y de hecho... Pero bueno, heterosexual blanco, ¿no? De clase media. y hablaban de, bueno, el nuevo gobierno, que había creo que Grande Marlaska, pues era gay, no sé cuánto, y hablaba un poco por el tema del momento, ¿no? Yo decía que, bueno, que a mí creo que me parecía bien que hubiera una representación, no porque fuera gay, sino porque además de ser competente, pues representaba a una minoría. Y ellos no entendían eso, decían que lo de gay, que más daba, que a él lo que le interesaba que fuera competente. Y de alguna manera creo que no eran conscientes de la problemática, o sea, no eran conscientes de la lucha de esa minoría, porque si no sabrían por qué. Yo les dije, le puse el ejemplo, por ejemplo, ¿vosotros creéis que no tiene importancia que Obama sea negro? Pues sí tiene importancia que Obama sea negro, aparte de ser un gran presidente, porque representa a una minoría. Y no eran capaces de hacer ese salto, porque creían que eso era una normalidad y que ya no había una lucha y que que no era necesario. Yo intentaba hacer entender que la gente necesita referentes. Entonces, es difícil ponerse en el lugar del otro cuando no se ha vivido la experiencia. Y creo que este vídeo lo refleja bastante bien. Y al hombre le puede pasar en un momento dado, porque como no lo han sentido. Yo también una vez yo hay un bar al que no voy porque me pongo, no voy a decir nombre porque tampoco quiero hacer, pero es verdad que la forma de ligar de allí de los chicos pues es muy agresiva y a mí ya no me apetece, ¿no? Y a veces me enfada, no solo conmigo sino con mis amigas, y le decían amigos míos, vamos a ir, digo, mira, yo es que no voy. Digo que me parece bien que tú vayas, que yo no, pero que yo ahora mismo no me apetece, ya no lo voy a hacer. Y bueno, yo al final me fui pronto y él se fue con otro amigo, pues llegó al bar y le dije el motivo. O sea, le digo, es que no me gusta por esto y por esto. Y él no me dijo nada, me respeto, es un tío bastante guay. Y cuando llegó, estaba con una amiga y un tío pesado, pum, 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 pum. Y él intentando ayudarla a quitarse el pesado y se dio cuenta, entre lo que yo le había dicho y la situación que pasaba, que era cierto que las mujeres, de hecho, se suelen encontrar bastante incómodas en ese bar y los hombres no. Claro. Entonces, ese tipo de actitudes, si no lo enfrentas a esa situación, pues es difícil. Yo entiendo que es difícil ponerse pero creo que es necesario. Yo creo que hay una cuestión fundamental que tú la apuntabas antes, y es que cuando hablamos de micromachismo es muy fácil desde el punto de vista de la mujer, tal y como yo lo veo, es muy fácil caer en la hipersensibilidad, y desde el punto de vista del hombre es muy fácil caer en ponerse a la defensiva. Yo creo que la reflexión está en no se trata de buscar culpables. La mujer no debe, desde mi punto de vista, por supuesto, no debe buscar un culpable en el hombre que está practicando en contra de sí un micromachismo. El hombre no debe ponerse a la defensiva cuando lo acusan de micromachista. Se trata de darse cuenta de que hay una actitud general que nos engloba, que nos atrapa a todos, que nos mantiene en ese sueño, que nos mantiene, que forma parte de ese imaginario colectivo del que hablábamos antes, y que nos hace adoptar actitudes que no son nuestras, que forman parte de ese imaginario colectivo y que repetimos como
como si se tratara de un sueño, como si la repetimos una y otra vez sin ser conscientes de lo que son. La reflexión es darse cuenta. Se trata de darse cuenta, no de acusar a nadie ni buscar culpables. Se trata de reflexionar, yo creo. Pero es que es más cómodo, ¿no? Buscar culpable es más cómodo. Es más cómodo la inercia, sí, la inercia siempre lo ha sido. Es mucho esfuerzo resistirse. Al final no deja de ser otra inercia, el buscar culpables. Sí, sí. Pero es que salir de la zona, lo que hablamos, la zona cómoda, cuesta mucho. Y claro, yo creo que se empieza, o sea, poco a poco me refiero. La cosa empieza cuando alguien dice hasta aquí, o esto lo voy a cambiar de mí. Y ya sirve de referente para otras personas, para otros hombres, para otras mujeres. Entonces, claro, no sé, obviamente, comparado con todo el tiempo que llevamos aquí, pues va a ser más lento. Pero creo que uno de luchar contra eso es visibilizando que hay otra manera de actuar, ¿no? Claro, ¿no? Visibilizando que eso es así, ¿no? Dándonos cuenta de que, oye, es verdad, he tenido una actitud machista, es verdad, me lo señala, y en vez de ponerme a la defensiva, reflexiono sobre ello y digo, es cierto, tienes razón, esto es una microagresión. Sí, yo también reconozco que el tema de las hormonas afecta a la persona. Quiero decir, yo soy consciente de que eso es una característica y que no pasa nada, pero que no invalida la opinión que yo tenga sobre las cosas, ni me hace que yo... O sea, si yo pienso mal de alguien, lo voy a pensar. Lo que pasa es que a lo mejor ese día te lo suelto a la cara. Es la diferencia. ¿Sabes qué te digo? O sea, que hay que reconocer, porque a mí también me ha costado. O sea, yo me rebelaba tanto contra el tema de que me juzgaran por ese tipo de cosas que yo decía que no me afectaba. Y tampoco es real. Es decir, sí te afecta. Pero igual que... Pero ya está, que igual que, yo qué sé, que te has levantado, que no has dormido una noche. Y está, es que es lo mismo. Pues sí, exactamente lo mismo. Un dolor de cabeza, ¿sabes lo que quiero decir? Que no es más trascendente. Que lo que ocurre es que hay un salto. Y parece que se magnifica de alguna manera, ¿no? Yo te quería preguntar, Berto, ya que estamos con eso, ¿tú has notado alguna diferencia entre cómo te trataba la gente cuando antes de la transición y después? En mi caso es que yo siempre he sido me he quejado mucho de eso, y cuando también, a ver si diferencias, que claro, hablamos de la gente, de trato que claro, sí, si he hecho patada en el tiempo, cuando tenía 14, 15, 16 años, pues sí. Pero es que incluso yo no era consciente, yo recuerdo que una vez iba con vestido, el del autobús pasó no llegaba a la parada, y no se suelen parar cuando está a un montón de distancia, y es que se paró cuando me vio y el hombre venga a guiñarme. Ya. O sea, yo creo que ahora pues no me pararía en el autobús por muy guapo que me ponga. Otra vez en el AVE, claro, me pasó con un señor mayor. Yo desde mi inocencia, yo tenía pues 23 años, vamos, no sé, vale, hace 10 años, ¿vale? Pongamos ahí. Me acuerdo que venía de noche en un tren de estos nocturnos y claro, pues había un hombre mayor y estaba bastante incómodo durmiendo, es que era muy mayor. Yo le dije, ¿se puede echar aquí en mi hombro? Te digo, ya os digo que yo en aquellos momentos tampoco tenía una expresión de género muy femenina. Tampoco, ambigua, digamos. Pero claro, el hombre me vio el pecho y dijo, pues mira, ya que me echó el hombro, le toco una teta. Hombre, que ya a que ver, está sí, lo normal. Claro, yo aquello dije, coño. Yo pensé... Si me da el hombro, me da la teta. Claro, yo dije, coño, pero... Yo dije, usted es un sinvergüenza. O sea, yo que le he visto muy incómodo, que no se puede ni mover, y le dije, para que usted duerma un rato bien. Claro, pues se quedó cortado y no me dijo ni nada, no me pidió ni perdón. Entonces, claro, yo he hecho patada en el tío y pues sí, pues a lo mejor ahora el señor pues no lo hubiera hecho. Pero claro, es algo que, o mira, si una mujer pues me dice, me puedo, échese aquí o acérquese a mí, ya es que ya bastante, ¿no? Bastante ligerilla de tuerca, ¿no? Suertecilla. Son tan sutiles, ¿no? Muchas veces las microagresiones tan sutiles que ni siquiera el agredido a veces es consciente de que está siendo agredido. Vive tan inmerso en ese tipo de... Pero claro. Pero claro, en vez de... Sí, lo que nos pasa encima en plan de, ostras, es que la próxima vez no le ofrezco mi hombro a otra persona mayor, ¿sabes? Porque parece que la responsabilidad es tuya por haberle ofrecido el hombro, que estaba dando las señales equivocadas
a propósito, sin querer, o por inconsciencia o por frescura, al final responsable parece que pues, era un poco tú, ¿no? Que cuando vas por la calle muy tarde sola es como tu responsabilidad, ¿no? Pues dices, bueno, sí, pero también está bien que en el mundo no haya ni ladrones, ni asesinos, ni violadores. Quiero decir que... La responsabilidad es tuya por ponerte minifalda, la responsabilidad es tuya por pintarte los labios, por... el discurso típico discurso. Yo creo que eso también tiene que ver con un discurso sobre la masculinidad, en realidad, y además un discurso biológico sobre la masculinidad. Es decir, como que el impulso del hombre sexual es incontrolable. Y entonces, como es incontrolable y no depende de él, pues tú no debes activarlo, porque si lo activas ya la responsabilidad es tuya y no es suya. De alguna forma siempre se ha acusado mucho a los hombres en temas de infidelidades. A ver, hablo siempre genérico, ¿vale? Porque claro, el pobre, como dice Carmen, el pobre tiene una necesidad que no puede, que tiene un impulso incontrolable que tiene que... Todas sus pacientes llegan y dicen, es que el pobre, a ver qué hace el pobre. ¿Dónde la mete el pobre? ¿Dónde la mete? Imagínate que se la casque, ¿sabes? ¿Dónde la mete el pobre? Una mujer que tenía problemas, cáncer de vagina. ¿Dónde la mete el pobre, tico? Y el otro, ¿dónde la meto? Preocupada por eso y no preocupada por su cáncer. En fin, son cosas muy fuertes. Entonces, que como se prioriza el deseo, porque parece que el deseo... Yo siempre he dicho, digo, hombre, si yo soy capaz de controlar mi deseo, tú eres capaz de controlar el tuyo. Tanto. Que es como el deseo femenino igual es distinto. Pero que si no eres capaz, tienes una cosa que se llama mano. Hay muchos baños. Si no, en tu casa te vas a un bar, no sé dónde pilles, no sé, medio del campo, y con ella te apañas y te desahogas. Yo lo veo. El hombre tiene permitido en ese imaginario colectivo el utilizar la mano, y la mujer no lo tiene permitido en ese imaginario colectivo. O sea, asumimos porque sí que el deseo sexual del hombre es mayor que el de la mujer. Y eso no tiene por qué ser así. Yo creo que es muy personal. A ver, evidentemente la testosterona, no vamos a negar la evidencia, la testosterona influye en el deseo, un deseo determinado, ¿no? Pero de verdad que no creo que sea determinante. Creo que si se salta del discurso biológico y se justifican cosas que no tienen que ver con la biología. Creo que se hace un salto ahí, como un triple salto mortal para justificar cosas que creo que son de la persona. Es decir, tú a lo mejor tienes más deseo porque tú tienes más deseo, tú Pepito Pérez tienes más deseo, pero no tu hombre o tu mujer. Pero hay que tener mucho cuidado también cuando hablamos de discurso biológico, porque bueno, hablamos de discurso biológico muy alegremente, pero claro, cuando profundizamos de verdad en biología, vemos que la biología, no la de los libros de primaria, sino la biología un poco más seria o más profunda, abre un abanico enorme de posibilidades. Mucho más diversa. Si la cultura es la que restringe, yo creo que la biología incluso la categoriza y la reduce, porque creo que la biología es mucho más diversa. De hecho, cuando hay que estudiar la gente es de la diversidad, no sé si es natural, biológica, hay gente que estudia la diversidad, se llama diversidad, igual que nosotros lo hemos utilizado pero se llama diversidad, o sea que hay millones de formas. Y bueno, y a mí yo es que una de las cosas con las que yo me explotó la cabeza cuando lo conocí fue el tema de la intersexualidad. Es decir, para mí ese concepto rompía el último bastión de la gente que decía esto es que no es natural. Y yo decía, bueno, es que lo natural también es la intersexualidad. Es natural y no está definida ni de un sexo ni en el otro. Por lo tanto, si eso existe y es biológico, entre comillas, porque tú llegas y dices que eso está fatal, que vamos a tener que estar en un sitio o en otro, que lo vamos a arreglar, que es un problema, ¿no? Entonces está condicionando de manera cultural una cosa que es natural. Natural es todo. Y no al contrario, como es lo que parece, que tú estás justificando porque lo natural es una cosa concreta, ¿no? Vamos, y la evolución existe también de las personas, pues todos podemos evolucionar hacia un mundo mejor. Sí, está curioso lo de la evolución humana viene como de errores, entre comillas errores. Exactamente. Que son adaptaciones al medio, o sea que, en fin, todo muy relativo, pues todo es interpretable. Vamos a ver si os parece el vídeo
Un vídeo que ha propuesto Berto. Está en inglés. Está en Lo puedes inglés, leer. pero está subtitulado. A nuestros oyentes Se lo lees tú. o a nuestros televidentes. Televidentes, no sé cómo llamarlo. youtubers. Youtubers facebookeros. A nuestros telespectadores, como yo me gusta decir. Telespectadores se lo pondremos subtitulado para que lo vean. Sí. Nosotros vamos a verlo aquí ahora, si lo encuentro. Sí, y vamos a seguir reflexionando un poquito sobre el tema. Pink or blue. Está muy chulo. A ver si se gira ahora. Pink or blue? Pink or blue? Pink or blue? Go. Baby grows for blue with robots on. Baby grows for pink, no robots on. Baby grows for pink with flowers on. Baby grows for blue, no flowers on. Little pink picks a daisy chain. Great. Little blue picks a daisy chain. Gay. Little blue climbs a tree. Strong boy. Little pink climbs a tree. Tomboy. Pink falls down. Pink is given more hugs. Pink tears are loud. Blue tears must man up. Grow some bollocks, toughen up. Don't be such a girl, blue. Now blue hair is cut short. Pink hair is let long. Pink is given toy dolls. Blue is given toy guns. Pink is told to be cute. Blue is told to be bigger. Pink shoes, no grip. Blue shoes, no glitter. Now blue legs start growing hair and pink legs start growing hair. Blue is told it's manly, pink is told to shave theirs. Blue is shown as blood in action, films, fights, pride. Pink starts bleeding every month, told blood, shh, shame, hide. Pink discovers lust, wrong. Blue discovers lust, nice. Now blue is called a player, but pink is called a sket. Pink is told they glow, but blue is told they sweat. Blue is told they wank, pink is told they sin. Or blue is called a pussy, pink is called a bitch. Now pink is told to be a lady, do not spit, swear, smell. Blue is told to be a man, do not cry or ask for help. Blue is told to man up, pink is told to make up. Blue is told to stay strong, pink is told to stay young. Blue is told to get rich, pink is told to want kids. Blue is told they mansplain, pink is told they gossip. Blue is told they're bosses, pink is told they're bossy. Blue is given breakdowns, pink is given Botox. Cunnilingus is censored more than rape scenes or blowjobs. Blue is told this makes a man. Pink is told this makes a girl. Babies born in naked flesh, welcome to the world. Bienvenido al mundo. Este es el mundo que tenemos. Este es el mundo que tenemos. Te entra un desasosiego cuando dice eso. Y como, ay. María, ¿no? Que se vuelvan para adentro otra vez, que no vengan. El agotico que está ahí. Ay. Siempre podríamos haber nacido en otra época, en esta misma época, pero en otro país. En otro planeta. No hay que irse muy lejos para... Simplemente hay que cruzar el estrecho y encontramos una situación bastante más complicada. Yo no estaría aquí ya, vamos, yo estaría ya bajo piedra. ¿A cuántos kilómetros estamos de los países árabes? ¿A cuántos? A muy poquito. Poquito. Muy poquito. Nuestra cultura está impregnada de esa herencia también y Sí, ¿no? Sí, y además tú ves que es una cosa que es muy diferente cada país. Por lo tanto, es que es una cosa que tiene que ver con la educación. Al final. Una cosa muy evidente, pero no es tan evidente, ¿no? Parece, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos dormidos? Yo
Esa es una pregunta que cada vez me hago más intensamente. ¿Hasta qué punto tenemos libre albedrío? ¿Cuánto de dormidos estamos? Ponle un porcentaje. Yo diría que del todo. Yo hablaba con una amiga mía que además pedagoga, psicopedagoga, y trataba niños con problemas de aprendizaje y tal. Y ella, hay varias líneas, ¿no? Yo no entiendo mucho, pero voy a decir si me equivoco, me lo perdonáis. Líneas de psicología que se utilizan para hacer tratamientos, ¿no? Y ella utilizaba una que era conductual, que ha tenido como muy mala fama históricamente porque era pues el perro de Pavlov. Te dan la comida cuando suena una campana. Y luego pues han hecho, pero bueno, ahora ha evolucionado mucho y ya se para cosas como muy concretas de rollo sentarse bien, no sé cuánto, no sé qué. Pues la terapia funciona bastante bien. Entonces hablábamos siempre, ella me hablaba de Skinner, que era como el padre conductual. Y decía, no, es que todo lo que nosotros somos estamos condicionados por algo que nos ha pasado. Y es como, bueno, yo discutía mucho y había algo en mi interior que se revelaba y no sabía lo que era. Hasta que llegué a la conclusión de que si yo aceptaba esa teoría, yo no era libre de decidir nada de lo que me pasaba. O sea, todo lo que yo decidía era porque había habido un condicionamiento previo que tiene un poco que ver con el vídeo que hemos visto, ¿no? De alguna forma. Yo me rebelo un poco con eso. No sé si estoy en lo cierto, pero yo me quiero revelar un poco. Yo quiero pensar que de alguna manera tenemos un poquito de posibilidad de reflexionar sobre lo que tenemos alrededor. Aunque estamos condicionados, tenemos posibilidad de darnos cuenta, reflexionarlo y cambiarlo, ¿no? De alguna forma. Pero está la cosa complicada. Y luego está la personalidad de cada uno. Todos somos muy, muy diferentes. Y luego eso también le echa un ganillo ahí a todo. Entonces, dependiendo del carácter que tengas, también, que puede ser por cómo has vivido. Porque me acuerdo que mi padre me decía, si te encontraras con alguien exactamente igual que tú físicamente y con tu misma personalidad, después os habéis educado en otro país, en diferentes países, si os encontrarais, ¿seríais iguales? Y yo decía que sí, pero no. Por las circunstancias, las vivencias, todo no es lo mismo. Entonces, pero bueno, yo supongo que depende de cómo hayamos vivido, la personalidad que tengamos, en cierto punto hará que nos conformemos o no. Yo conozco a una chica, conocí, que ella sentía, supongo que era lesbiana, y ella no quería luchar contra eso, entonces se metió en un convento de monjas. Entonces, claro, para ella decir negarlo, lo tengo que negar, porque eso no puede ser. Yo tengo unas creencias, a mí me han impuesto unas creencias, y yo no, tengo que negarlo. Y luego pues se salió del convento y al final terminó diciendo que es lesbiana. Existe un proceso, sí. Muchísimo, se conocen muchísimo. Bueno, ahí yo creo que en la idea de todo, muchísimos personas del clero que son gays. Sí. Y bueno, pues han vivido esa contradicción y, como tú decías, pues de alguna forma, una forma de negarlo ha podido ser, pues, prestarse, ¿no? O no sé, invadirse o claro, meterse en el clero y en la doctrina de la Iglesia, en el pecado original, en fin, unas cuestiones ya. Claro, es que es lo que digo, cuando enfrentarse a todo lo que has creído durante tanto tiempo, tiene que ser un paso fuerte. Es fuerte. Yo digo desde mi experiencia como chico trans, me ha pasado, pero claro, ahora una persona que haya estado en una educación súper machista y que se cuestiona cosas y tal, es que romper con tus pilares, con toda una vida de unas creencias. Cuidado, a mí me parece muy importante. Yo no pretendo juzgar a la persona que se mete en la iglesia porque es gay. No. A mí, igual que hablábamos antes, a mí lo que me hace pensar es, cuidado, esa persona, yo desde fuera la estoy viendo, que ha actuado de una forma súper condicionada y ha conducido su vida hacia un sitio que quizás no le corresponde. Yo no soy mejor que esa persona. Si estoy viendo que esa persona ha sido capaz de condicionarse de esa forma, ¿por qué no me está pasando a mí lo mismo? Sí, por supuesto.
Y nos pasa, y nos Sí, sí, pasa nos todo, pasa, ¿eh? Y yo creo que aunque tú lo reflexiones, tienes que estar siempre como muy alerta. O sea, siempre habrá cosas que se te escapen. Yo hay un ejemplo que condicionados estamos, porque yo lo he hablado en muchas charlas con muchas personas. El programa de televisión de Telecinco creo que era Sé lo que hiciste, no sé si os acordáis, que era de después de comer, o para la hora de comer, no me acuerdo, ¿no? Sí. Hablaba, o sea, le pusieron un vídeo que le llamaban Operación Paná. Operación Paná, una risa, jajaja, qué risa. Y era una mujer de Castellón, ponían un vídeo, ¿no? Que era una mujer de Castellón, que le decía a su novio, era una mujer trans, que le decía a su novio, chico cis, que siempre, le confesaba que siempre le habían gustado las mujeres, pero que él era una excepción, ¿no? Pero que estaba enamorada de él. Entonces, ese vídeo lo utilizaban como mofa en Sé lo que hiciste, pero estoy hablando de hace 6 años como mucho. Y claro, yo me he reído de ese vídeo, yo. O sea, es como, ¿para qué te pena, no? O sea, entonces estamos condicionados. Claro, que son fases que van pasando, yo creo. Y son cosas que las que te vas dando cuenta con el tiempo, poco a poco, y también conociendo otras. Pero nadie está libre de y aparte porque a veces también te cansas de luchar también, o sea, porque y contracorriente todo el rato. A veces dices, mira, me deja llevar así, que esto es muy calentito. Es más cómodo, es más cómodo dejarse llevar, incluso cuando va en contra de tu propia identidad o de tu propia orientación. Lo que pasa es que, claro, hay veces, como pasa con los chicos y chicas trans, que el condicionamiento social va tan radicalmente en contra de lo que tú eres que el choque brutal. Se produce. Brutal. Y te lleva al límite, y eso es muchas veces lo que te hace te hace salir de esa zona cómoda hasta cierto punto, y decir, no puedo más, aquí algo falla, algo está fallando. Mira los condicionantes, te digo que yo decía, digo, una persona trans, una persona que odia su cuerpo, le da con su cuerpo, que hay gente trans que le pasará, pero hay gente trans que no le pasa. Yo como no me odiaba mi cuerpo, pues yo sabía que algo me pasaba. Entonces, claro, estaba condicionado. Yo trans no soy. Porque yo no odio mi cuerpo. Yo no odio mi cuerpo. Entonces, yo trans no soy, no me siento enjaulado en un cuerpo. Yo se lo cuento a mucha gente. Entonces, ¿cómo nos condiciona, no? Los estereotipos, Sí, los estereotipos. Y además, dice una persona trans, es lo que sale en la tele. ¿Sabes? El trans que han puesto en la tele durante años. Claro, porque al final, ese condicionamiento del que hablábamos antes, lo que está consiguiendo es que tú mismo te estés contando, te estés microagrediendo a ti mismo. Claro. Al final, vivir inmerso en eso, un primer paso sería, en el caso de los chicos trans, dejar de autoagredirse. Sí. Claro, pero eso no pasa a todos, porque si nosotros, por ejemplo, que hablamos de los hombres cis, ¿no? Se están automutilando una parte de sí mismos porque se supone que no deben ser de una determinada manera. Entonces, su parte más sensible. Todo esto lo trata muy bien Octavio porque de alguna forma el cambio empieza por él mismo. O sea, y dejándose ser y dejando que su sensibilidad también forme parte de su persona porque lo es. Lo que pasa es que ha salido del armario como su sensibilidad sale del armario porque también está ahí y lo que ha dejado es que salga y que no le importen las consecuencias que eso tenga a nivel público, ¿no? Y aparte pues ya ha creído que era necesario, una vez que eso se ha visto revelado, pues que de alguna forma ofrece eso a otro hombre o en general a la sociedad para que también se abra los ojos en ese sentido. Pero yo te paraba a pensar, es que ya Octavio es un referente. Todos los que digamos, para nuestro alrededor, o las personas que ven dando atrás, y hemos contado nuestra vida, digamos, somos referentes. Claro. Tiempo atrás, yo vi la película de La chica danesa y dije, esta mujer lo tuvo que pasar como el puto culo. O sea, que todo, hasta médicos. ¿Qué película? La chica danesa, cuando la veo... La primera trans... Claro, ¿no? sí. Vamos, es que claro, ella escribió sus memorias, digamos, un amigo que... y luego se sacó el libro de sus memorias y tal, y luego hay fotos. También es verdad que hay fotos porque también tenía un estatus económico bastante alto también. Pero claro, ella fue a por todas, ¿sabes? Cuando ya se dio cuenta... Y claro, es un referente, o dio un paso y habrá servido para muchas otras, ¿sabes?
Lo que yo también pienso es que igual que estamos o sea, no buscamos responsables, pero ese peso también está en el colectivo que estamos hablando. O sea, yo he sentido el machismo en el colectivo gay, por ejemplo, en conciertos con personas concretas, no estoy hablando en genérico, pero creo que ese peso, que esa reflexión no se tiene... O sea, no porque tú seas gay tienes que haber hecho esa reflexión sobre el machismo, o sea, sobre el micromachismo. No necesariamente. O sea, tampoco por pertenecer a una minoría se reflexiona sobre otras concretas. Y creo que eso existe. Y creo que también hay una normalización en ese sentido. En el momento que hablas de una app de ligoteo en gente gay o chicas lesbianas, de hombres gay o chicas lesbianas o gays, como que, y te aparece ya como opción que pongas si eres activo o pasivo, es que ya, eso no debería estar, es que eso ya, ¿qué te está diciendo eso? ¿Quién hace de mujer, no? Que es la típica pregunta que ¿No? te hacen también. Claro. ¿Qué hace de mujer? Pero es que además se discrimina, o sea, no, yo a mí no me gustan con plumas, ¿sabes? Como, no, ni femenino, ¿sabes? Como la plumofobia también. Claro, la plumofobia, ya me gustan los machos, ¿sabes? Como, a ver. Que vale. Es que te puede gustar lo que tú quieras, que eso también es así, pero no desprecias. Porque además ahí yo sí que he notado que ha habido como un repunte de la plumofobia, que es lo que se decía, de que los chicos con plumas, pues hay dos opciones. Uno, que te molesta porque tú no eres así, y luego que no te gusta que representa el colectivo. A mí ya me molesta incluso. Es decir, porque como son los más visibles, porque sí, simplemente, igual que la mujer masculina, pues simplemente porque son más visibles, pues es lo que más... Pero entonces dices, es que eso a mí no me representa. Y dices tú, pues es que eso eres tú, ese colectivo está compuesto por esa persona, por otra, por ti, por no sé cuánto. O sea, tú no puedes cargarle ese peso y decir cómo tiene que ser ahora el gay. El gay tiene que ser exactamente como eres tú. Porque el gay será pues múltiple, diverso y... A mí me da hasta coraje la palabra pluma, me da hasta coraje, porque es que pluma viene de como de, ay, que parece una mujer, ¿no? Como pero no de manera bonita. No, pero entonces, bueno. Ya se dice así, vale, pero no, incluso no me gusta, es que hay personas de todas maneras. Igual que hay, vamos, voy a utilizar la palabra masculino o femenino, ¿vale? Que también lo eliminaría si pudiera. Pero hay mujeres más masculinas, hay más femeninas, igual que hombres, ¿sabes? Que no... Y todo lo que sea femenino es como lo malo. Lo malo. Claro, porque hablamos de que es necesaria esa reflexión, esa autoobservación de tu propio condicionamiento. Al final pretendemos que la sociedad poco a poco vaya cambiando. ¿Qué podemos hacer para cambiar la sociedad? El primer instrumento es cambiarte a ti mismo. Claro. Quizá el único. Quizá el único. Porque yo no te puedo cambiar a ti. Lo puedo intentar, pero otra cosa que no me diga. Que te dejen, ¿no? Claro, podemos intentar desde los medios de comunicación, desde el condicionamiento, desde lo que tú hablabas antes, de la teoría conductivista, de la psicología. Está claro que eso tiene una enorme potencia y con eso seguramente los poderes fácticos juegan y tratan de manipularnos, ¿no? Y lo consiguen. Porque entrar en tu cabeza y decir lo que tienes que pensar, bombardearte con un tipo de pensamiento, influye definitivamente sobre lo que eres y lo que haces. Ahora está muy de moda las charlas en Facebook, YouTube del pensamiento positivo, ¿no? La corriente esta de pensamiento positivo y es que es muy potente, nuestro pensamiento ya no solo está directamente relacionado con lo que hacemos, sino con lo que se produce fisiológicamente en nuestro cuerpo. Esa es la potencia del pensamiento, de controlar controlar lo que piensa. Hay un pequeño experimento que yo leí hace poquito que lo explica muy, muy sencillo. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez. O ha pasado alguna vez que estáis
en una charla de amigos y empezáis a hablar de comida, empezáis a manipular vuestros pensamientos hablando de comida y directamente se produce una reacción física en tu cuerpo que es salivar. Hay algo físico que está ocurriendo. Aunque sea por gula. Solo por pensarlo. O sea, solo por pensarlo. Por tu imagen mental. Sí, Esta es la potencia de controlar lo que piensas. Está manipulando de alguna forma o controlando lo que pasa en tu fisiología, en tu cuerpo, en tu salud. Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que uno de los síntomas de la depresión es que físicamente estás más cansado, tienes más dolencias, te duele no sé qué, porque tu pensamiento negativo influye. De hecho, cuando estoy muy tristísima, estoy que me duermo por los sitios. Ay, voy a acostarme, estoy muy cansada. Ay, qué mala estoy. Y algo físico, realmente. Yo creo que la idea de todo el mundo está mil historias relacionadas con esto. La gente se cura antes y alguien que ha tenido una dolencia grave, un cáncer, no pues si se recuperan antes y tienen una actitud positiva, si no es algo que esté demostrado, que cada vez hay ya muchas investigaciones con los nuevos escáneres cerebrales que hay hoy en día. Cada vez estamos más cerca de demostrar que eso es así. Que influye, a lo mejor no es determinante, decir, porque si tenemos algo malo. Bueno, depende de quién escuche, ¿eh? Hay quien afirma que es completamente determinante. Sí, ¿no? Sí. Yo he leído un libro de mindfulness escrito por Juan Alonso Puig, creo que es Juan Alonso Puig, que es un neurocirujano español con mucho prestigio, ha trabajado en Estados Unidos durante muchos años y bueno, ha salido, lo podéis encontrar en YouTube, ha sido un colaborador habitual en El Hormiguero y bueno, tiene muchos libros escritos y tiene un libro escrito sobre mindfulness y el mindfulness, bueno, al final es una práctica que intenta controlar el pensamiento, ¿no? Intenta que seas consciente de lo que estás pensando, de la facilidad con la que los pensamientos entran en tu cabeza y salen. Y él afirma en ese libro que durante todos sus años de práctica como neurocirujano no ha encontrado ningún tipo de medicación ni ningún tipo de cirugía o práctica que modifique físicamente la estructura cerebral demostrable como el mindfulness. Mindfulness hoy en día ya se demuestra que modifica la estructura del cerebro como ninguna otra cosa, según este hombre, él lo consigue. O sea que cuidado porque la potencia es enorme. Tenemos más herramientas de las que pensamos. Yo lo creo, ¿eh? Y de hecho yo conocí a gente que entiendo, porque yo no conozco mucho la corriente mindfulness, entiendo que tiene que ver con eso, con lo que hemos hablado aquí, pero sí que es cierto que conocí a gente que es capaz de crearse un problema solamente con su propio círculo vicioso de pensamiento. Sí. Y ves que van creciendo, y que eso como se lo quede como dentro, eso lo único que hace es llevarla a un estado de ansiedad. O sea, tú te puedes provocar a ti mismo un ataque de ansiedad. Eso lo he visto yo. Sí. Y lo he visto físicamente. Y por una cosa que si lo hubieras parado y hubieras reflexionado sobre ello un rato, no te hubiera ocurrido. Yo creo que todos intuimos que eso es así. Sí. Lo podamos demostrar o no, eso yo creo que todos lo intuimos que eso es así. Evidentemente hay momentos en los que no puedes controlar porque te pasa algo fatal y es muy difícil, pero luego hay gente que se provoca
sí, empieza a provocarse empieza a aplicarse las cosas de una manera siempre negativa, lo deriva a otra cosa, se inventa un poco la realidad, interpreta inventándose y al final que eso te provoca que estés mal, o sea, está claro. La realidad es la que es, luego cada uno la interpreta a su forma. Está el chiste del niño optimista y el niño pesimista. Al niño optimista le regalan una cajita, la abre y tiene un mojón. Un mojón. Y el niño optimista lo coge el mojón y dice: ¿dónde está el caballo? ¿Dónde está el caballo? Siempre hay una forma de verlo positiva, negativa, que te entra en el bucle del ataque de nervios, que te saca, que ahí está la potencia del pensamiento. La realidad es la que es. Eso. Hay quien dice que la realidad es neutra. Cualquier realidad es neutra. Incluso la más horrible que te pueda echar a la cara. Sí. Claro, luego decía, creo que era Juan José Millán, que decía que la realidad no existe. Que decía, así como no existe una realidad neutra fuera de nosotros. O sea, solo existe con la interpretación que nosotros hacemos de esa realidad. Por lo tanto, no existe en sí una realidad neutra. Son las interpretaciones. O sea, yo no soy capaz de saber cómo es la realidad, porque yo lo capto con mi ojo y la capacidad que tiene mi ojo de captar la realidad. Pero tiene una capacidad, igual que un perro la capta de una manera, yo la estoy captando de otra, diferente. Entonces, yo me creo que la realidad, porque somos egocéntricos, que la realidad está tal cual la estoy viendo yo. Pero no podemos captar de otra manera que no sea interpretándola con nuestro sentido, de alguna forma. Y a partir de ahí pues la interpretamos. Yo iba a contar, yo estoy yendo a una psicóloga durante un año y yo me agobiaba mucho con mi comportamiento hacia las personas por las que sentía mucho cariño o me gustaba, y era como que no quería que se ofendieran, ¿no? o yo que no le gustara algo de mí, pero llegó un punto que llegó a ser inconscientemente. Y yo me acuerdo que mi amigo tenía una cara seria y decía: ostras, ya he hecho algo más, o ya le estoy aburriendo. Y yo le contaba esto a la psicóloga y me decía: mira, te estás haciendo una maraña mental, te vas a poner enfermo, te vas a poner mal porque tú no puedes seguir así. Dice que te veo que te ha calado mucho este tipo de, dices que te vas a hacer ya inconsciente. Dice: mira, nadie está enfadado, nadie está mal, nadie le pasa nada hasta que no te lo digan directamente. Dice: olvídate, todo lo que se te ocurra, no, hasta que no me lo diga claramente, la otra persona no me lo comunique, tú vas a estar, o sea, bien, porque no pasa nada. Si tienen algún problema contigo te lo van a decir, y si no, pues mira, el problema del otro, no es tuyo, ¿no? Claro. Sí, muchas veces también es que no somos el centro del universo, aunque parezca que sí, es como si al otro le pasan cosas, tampoco tiene por qué ser por claro, ti, ¿no? sí, pero era como que yo me echaba la culpa, ¿no? Sí, como que sí. yo de alguna manera influía en su mala cara, y me acuerdo que hasta yo salí de allí, que yo creo que fue mi mejor terapia, porque ahí me lo tomé, pero en serio, ¿no? Y me acuerdo que este amigo me dijo: oye, ¿te vienes a cenar con no sé quién? Y no me apetecía. Antes de la terapia lo hubiera dicho: vale, voy. En plan, vaya que le diga, mira que no me apetece. Además, ¿yo qué pinto? Si vas a ligar con él, no me acuerdo qué le dije, ¿no? Y se quedó, que se fue hasta mal a su casa. Pero mal, que se fue con el otro chaval hablando. Y me dije: es que me habla muy borde. No me hablé borde. Le dije la verdad. Lo que quería decir. Claro, porque lo tenía mal acostumbrado. Claro, pero vamos a... Exactamente. Esperaba eso de ti. Para que veas cómo llegamos a montarnos un peliculón mental. Exacto. El problema es que, aunque como tú decías antes, pero bueno, no podemos saber cómo ves la realidad a otro, porque tú lo ves con tus ojos. Pero el problema es que yo creo que muchas veces ese vorágine mental en la que vivimos nos impide observar lo que pasa. Tú ves un gesto serio en tu amigo y ya tienes en tu cabeza dando vueltas: está enfadado, está triste. Y eso no te permite estar atento a la siguiente cara de tu amigo. Exactamente. Ya estoy súper mal, yo estaba súper mal ya. Ya entra en el bucle. Y ya te da igual lo que pase luego. Y ya
está en el bucle. Y yo creo que todos intuimos también, intuimos y demostramos que continuamente estamos en un bucle. ¿Te ha pasado que vas conduciendo y de pronto dices, ostras, llevo media hora conduciendo y no sé ni por dónde he pasado? Sí. ¿Te ha pasado? Sí, claro, me ha pasado. Me ha pasado. ¿Te ha pasado andando también me ha pasado? Tener la llave en la mano y buscarla por toda la casa. Y decir, ostras, pero si están aquí, ¿en qué estás pensando? Ya. Sí. En otra cosa siempre. Yo soy muy despistada, siempre digo, es que estoy en mis cosas pensando en otra movida. Yo ya estoy acordando de cosas como esa, como de la llave en la mano. Pero es verdad que siempre estoy pensando en otra cosa. Tú y todo el mundo, todos somos así, todos. Nuestra cabeza, nuestros pensamientos no paran. Eso no está en tu cabeza, está en la de todos. Y eso, volviendo un poco al tema que quiero decir, que está conectado con el tema de cómo nosotros interpretamos la realidad. Una conocida mía que, era conocida del trabajo, tampoco nos llevamos muy bien. Nos quedamos tomando una cervecita después de trabajo, un viernes, no sé cuánto, pues al final nos alargamos y nos quedamos 3 amigas, ¿no? Ella y otra chica y yo. Y de repente, no tenía confianza con nosotros para contarnos nada así muy, muy personal. De repente nos suelta que no pasa nada. Yo si me lo cuenta, pues como me cuenta cualquier otra cosa, que llevaba una chica, no sé cuánto, 20 años, pero que nosotras, 20 años de la adolescencia, y que nosotras éramos las primeras personas que se contaba. Y dije, ¿cómo? Me quedé así, hecha para atrás. Y dije, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Y de alguna forma luego, hablando con ella, lo que me di cuenta es que tenían tanto miedo, tanto miedo, que cuando pasó, pues que realmente no pasó nada. No pasó nada. O sea, cuando salieron, porque después de eso ya empezó un proceso, que eso ya es imparable. Y eso dije, una vez ya he hecho esto, pues ya no puedes más. Digo, eso ya no va para atrás, esto va para adelante. Pues te empiezas a encontrar mejor, evidentemente. Y en todo ese proceso se han dado cuenta que realmente no ha pasado nada trágico, no. Es más, el miedo que tenía y el bucle infinito que se hacía de la mente de lo que podía pasar, que lo que realmente luego pasó. Cuidado, ¿no? También estamos divagando de una forma, pero intentamos volver al tema, ¿no? Está bien pensar todo esto que hemos dicho, pero lo que también debemos tener presente, o yo no quiero dejar pasar, es que por ejemplo, en el caso de tu amiga, aunque esos miedos muchas veces son infundados y desde luego merece la pena enfrentarlos, y porque como decía Carmen Jurado hace poco, ahí es donde mejor se vive, en esa... son unos miedos que tienen relación con la realidad en la que se vive. Efectivamente, lo que no podemos negar es que... Me lo invento, que decir, a lo mejor no son tan graves como tú te imaginas, pero vienen de algo, evidentemente. Las microagresiones están ahí, están en la sociedad y vas a vivir soportándolas. Como un bienvenido a este mundo, como decía el vídeo. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y puedes hacer tu autorreflexión. Tenemos un poder muy grande en el control de nuestros pensamientos, pero ojo, la realidad es la que hay. La realidad es la que hay. Fíjate que ahora estamos diciendo justo lo contrario de lo que decíamos antes. La realidad es neutra y ahora decimos la realidad es lo que es. No, pasan cosas. O sea, pasan cosas. Lo que pasa es que tu manera de gestionarlo puede ser de una manera o de otra. Pero cosas, el tema de micromachismo, microagresiones, pues como el otro día estábamos comentando, nos pusimos a comentar pues cosas que nos dice la gente. Además, la gente que me gusta mucho, la gente que viene de buena. Porque la gente que viene de buena, pues, por ejemplo, te dice pues cosas, o que te sientas cerca al chico y te dice, a mí me ha llegado, yo estaba con mi pareja en un bar, me han llegado a decir pues más de una vez lo de proponerme un trío como si fuera algo normal, que sí, sin conocerte de nada, que es como que está bien como práctica, pero tú tienes que presupone que yo eso lo necesito porque me falta alguna cosa me falta. Y a Alberto también han venido gente que no quería ofenderle, por ejemplo. Me estuviste diciendo el otro día. No te ofendas, pero ¿te vas a poner pene? ¿O no? ¿A ti qué te importa? ¿Y tú? ¿Tú te vas a quitar tuyo? Pues te lo pregunto, ¿verdad? ¿La va a platificar? ¿La va a sacar de adorno?
Es como me dijiste tú el otro día, me dijo Vera. Tanto si me lo pongo como si no, No, probablemente nunca lo vas a ver. Nunca lo vas a- Si ya ni te lo estás- vas si a ya- saber. Si te estás cuestionando si me puede ofender o no, no preguntes. No, pero eso, es verdad, eso le dije, mira, cuando te venga alguien diciendo, no te ofendas, dije, que no me voy a ofender porque no me va a decir nada de lo que viene después de esa frase. No te ofendas, mal empezamos. Si mal dices no te empezamos. ofendas porque me va a ofender, así que mejor lo dejamos aquí. Sospechas que me va a ofender. Sí. Pero después de mala curiosidad, eso es verdad. Después de mala Sí, curiosidad. pero hay muchas que maneras de piensa. preguntar y no es lo mismo decir, ¿te vas a poner pene que...? O decir, oye, ¿todos los chicos trans desean tener pene? Te estás preguntando más o menos lo mismo, ¿no? Y luego estás abriendo ahí la veda para yo darte mi opinión al respecto sobre mí. Pero claro, nos paramos a lo mejor... Tenemos tantas cosas en la cabeza que no nos dejan ver otras cosas, ¿no? Bueno, yo creo que hemos hecho una reflexión, la conversación nos ha ido llevando Hacia el de un sitio. sitio a otro y bueno, al final pues eso, yo creo que la conclusión, sí se puede sacar alguna conclusión, por lo menos que la gente que nos está escuchando, que se replantee cada uno desde su punto de vista ese sueño en el que vivimos inmersos, ese libre albedrío que pensamos que tenemos y que muchas veces, A lo mejor no tenemos tanto. a lo mejor no tenemos tanto, o a lo mejor no tenemos ninguno, a lo mejor lo que nos queda es observarnos, que no es poco, aceptar que eso es así y bueno, observando y aceptando y mirando hacia adentro, hay mucho donde profundizar, mucho que explorar y mucho Pero para crecer. es lo que decía Berto, en esa introspección tú te conviertes en un referente y si estás cambiando la vida de otra gente, entre comillas, tampoco es que sea tan prepotente, pero en ese trabajo personal también un trabajo de que yo me he dado cuenta de que la gente he cambiado más pensamiento haciendo que hablando o diciendo, o sea, y o sea que ese trabajo al final cambia cosas hacia afuera también. Yo no te puedo cambiar a ti, pero si yo cambio, quizá pueda servirte de inspiración, quizá pueda darte un empujoncito para decir, oye, me parece que ese camino es interesante. Y posible. Es un camino posible. Yo creo que una de las cosas que me faltaron cuando estaba adolescente, pues claro, era que no quería que fuera posible, porque no me dejaba ni siquiera pensarlo. Entonces, si no lo piensa, no existe y no es posible. Entonces, yo creo que te hace la referente es que te das cuenta de que es un camino posible y que tiene muchas vertientes, muchas formas de vivirse. Esa es mi conclusión. Yo al final hay una frase que me gusta mucho en una película documental que se llama Falso Orgasmo, que os recomiendo a todos que la veáis, ¿vale? Donde el prota y creador de ese proyecto, ¿no? Dice ya, llegando al final, ¿no? del film, dice que la sociedad no está preparada para el cambio, pero que las personas individualmente sí. Entonces yo hago referencia a la sociedad, al imaginario colectivo, que nos nombraba David, que el imaginario colectivo no está preparado para un cambio, para ese estudio individual, ¿no? Que tenemos que hacernos cada uno de nosotros, pero que las personas individualmente sí, y que individualmente las personas podemos curar, ¿no? Esos miedos, ¿no? Esos prejuicios, esos cánones impuestos, ¿no? Y me gusta mucho, me quedo con eso, ¿no? Que al final llego siempre a esa conclusión, ¿no? Que individualmente podemos hacer mucho por el colectivo, por todo. Bueno, pues, si os parece,
vamos a dejar aquí. La reflexión y el debate podría durar horas, toda una vida, porque al final... Hoy es viernes. Hoy se sale. Cuando se entra un poco en este mundo de la autoobservación y el mirar hacia adentro y el crecimiento personal, pues sale Jodorowsky siempre. Al final, a poco que hayas profundizado, te das cuenta de que esto, como nos decía Octavio en su entrevista, ¿cuándo se declaró un hombre en construcción? ¿Cuándo va a acabar esa construcción? Decía, pues yo espero que nunca. Claro. Siempre se puede seguir creciendo, siempre hay. El debate es se nos escapa tanto, se nos escapan tantas cosas, ¿qué somos? ¿Cuál es la realidad? ¿Tenemos libre albedrío o no tenemos libre albedrío? ¿Tenemos la realidad es neutra o no es neutra? ¿O recibimos agresiones? Hay tanto donde profundizar que da para otro programa. Que no, da para otra vida. Para esta, que esperemos que nos queden muchos años y para muchas más, ¿no? Vamos a pensar por mirarnos a nosotros mismos y yo creo que ya con eso es un gran paso, ¿eh? Hombre. Un gran paso. Es más difícil. Muy bien, pues vamos a acabar hoy con una canción de Celtas Cortos, Silencio, que habla de la experiencia de un chico trans en su experiencia de tránsito. Y bueno, pues muy prontito volvemos con el siguiente programa de Desde que te pintas la boca. Os invito a todos los que nos estáis escuchando por Facebook, por YouTube. Tenemos un correo electrónico desde que te pintas la boca @gmail.com, en el que estamos abiertos a cualquier sugerencia, cualquier comentario sobre nuestro programa. Queremos escucharos, queremos saber qué os parece, para bien o para mal. Que hagáis cola en la puerta para pedir autógrafos y esas cosas. Por lo que nos gusta a nosotros. Y bueno, también en Facebook, con comentarios a los vídeos o a través del Messenger de Facebook, de cualquiera de las formas. Estamos deseando escucharos, así que por favor, poneros en contacto con nosotros. Aquí os dejo con la canción de Celtas Cortos. ¡Hasta pronto! Chai yo. Hasta luego.